La mañana del 30º cumpleaños de mi hijo debería haber sido un momento especial para ambos. Había pasado la noche anterior envolviendo el reloj que le compré. Grabado, sencillo, caro. Esperaba que mostrara que todavía me importaba. A pesar del creciente silencio entre nosotros, el sol de Madrid entraba por las ventanas de nuestro pequeño piso en Lavapiés cuando me levanté. Preparé café con leche y tostadas, su desayuno favorito desde niño, aunque dudaba que lo recordara. La cocina olía a canela y café recién hecho cuando Carlos apareció en el umbral de la puerta. Tenía el pelo revuelto y ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien. No era raro últimamente. Cuando entré en el salón con la bandeja del desayuno, apenas me reconoció. Sus ojos estaban fijos en su móvil, la mandíbula tensa con ese resentimiento que había estado alimentando durante años. Intenté sonreír, ofrecerle el desayuno y el regalo, pero su expresión era indescifrable. «Buenos días, hijo. Feliz cumpleaños», dije, colocando la bandeja en la mesita frente al sofá donde él se había sentado. El café humeaba, las tostadas estaban perfectas y la pequeña caja envuelta en papel plateado esperaba junto al plato. Ni siquiera levantó la mirada. «Gracias», murmuró sin entusiasmo, como quien responde a un desconocido en el ascensor. «Lechium». Entregué la caja y ni siquiera se molestó en desenvolverla completamente. Deslizó la tapa a medias, miró dentro y me la devolvió sin una palabra. Luego lo dijo de manera plana, como quien comenta el tiempo. «Si desaparecieras, ese sería el mejor regalo». No supe cómo responder. Mis manos temblaban, el corazón me latía con fuerza, mientras permanecía allí esperando que se retractara, que se riera, que lo llamara una broma. Pero simplemente se levantó y salió de la habitación, dejando la caja en la mesa y a mí de pie en los escombros de lo que solía ser una relación. Me quedé mirando la caja sobre la mesa. El papel plateado reflejaba la luz de la mañana, creando pequeños destellos en la pared. Dentro estaba el reloj que había elegido cuidadosamente en la joyería de la calle Serrano, un Tissot clásico con su nombre grabado en la parte posterior. Había gastado casi 2 meses de pensión en él. Después de 20 minutos, sentado en el sofá, mirando el reloj de la cocina, me levanté y agarré mis llaves. No dije nada. Simplemente salí, entré en mi viejo Seat Ibiza y comencé a conducir. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme. De la casa, de él, del peso de los años que no podía arreglar. Las calles de Madrid pasaban borrosas mientras conducía sin rumbo. El Retiro, la Gran Vía, la Castellana. Lugares que habíamos recorrido juntos cuando era pequeño. Recuerdo llevarlo a los columpios del Retiro los domingos por la mañana, comprarle un helado en la Plaza Mayor, enseñarle a montar en bicicleta en la casa de campo. ¿Dónde había quedado todo eso? ¿En qué momento exacto había comenzado a resquebrajarse nuestra relación? Quizás fue cuando su madre, Lucía, nos dejó. Carlos tenía apenas 12 años. Ella se marchó una mañana de abril, dejando solo una nota en la mesa de la cocina. «No puedo más, Antonio. Lo siento». Tan simple como devastador. Carlos nunca lo superó del todo. Me culpó a mí, aunque nunca entendí exactamente por qué. Tal vez necesitaba culpar a alguien y yo era el único que quedaba. O quizás fue durante su adolescencia, cuando empezó a juntarse con esos chicos del instituto, los que siempre andaban metiéndose en problemas. Intenté hablar con él, ponerle límites, pero solo conseguí alejarlo más. «No eres mi dueño», me gritaba. «No eres nadie para decirme lo que tengo que hacer». Los semáforos se sucedían, rojos, ámbar, verdes, como las etapas de nuestra relación. Hubo un tiempo en que todo parecía posible, luego vino la cautela y finalmente el freno absoluto. Ahora estábamos en rojo permanente, parados en seco, incapaces de avanzar.
El móvil sonó en mi bolsillo. Era Paco, mi compañero de dominó de los jueves. Probablemente llamaba para confirmar nuestra partida de esta tarde. No contesté. No podía hablar con nadie ahora mismo. Conduje hasta salir de la ciudad, tomando la A6 hacia la sierra. El paisaje cambiaba gradualmente. El asfalto y los edificios daban paso a árboles y montañas. El aire se volvía más limpio, más fresco. Bajé la ventanilla y dejé que el viento me golpeara la cara. Si desaparecieras, ese sería el mejor regalo. Las palabras de Carlos seguían resonando en mi cabeza. No era la primera vez que me hablaba con dureza, pero nunca había sido tan directo, tan cruel. Me preguntaba si realmente lo sentía así o si solo estaba teniendo un mal día. Pero en el fondo sabía que esas palabras venían de algún lugar real, de un resentimiento que había estado creciendo durante años. Paré en un mirador con vistas a la Sierra de Guadarrama. Las montañas se extendían majestuosas ante mí, indiferentes a mis problemas, a mi dolor. Me sentí pequeño e insignificante frente a ellas. Tal vez Carlos tenía razón. Tal vez mi desaparición sería lo mejor para ambos. El sol empezaba a caer cuando decidí que no podía seguir huyendo para siempre. Tenía que volver y enfrentar la situación, por difícil que fuera. Di media vuelta y tomé la carretera de regreso a Madrid, con el corazón pesado pero decidido a intentarlo una vez más. No sabía qué iba a decirle a Carlos, ni si él estaría dispuesto a escucharme. Solo sabía que no podía rendirme, no todavía. Pero el destino tenía otros planes para mí ese día. La carretera se desplegaba ante mí como una ruta de escape que no había planeado. Cuanto más me alejaba de casa, más ligero se sentía mi pecho. Era extraño. Siempre había habido tensión entre Carlos y yo, pero escuchar esas palabras en voz alta, su deseo de mi desaparición, cortó más profundo que cualquier cosa anterior. No podía decir si estaba más herido o aliviado. Quizás ambos. El Seat Ibiza devoraba kilómetros mientras mi mente vagaba por recuerdos. El velocímetro marcaba 120 cuando pasé el cartel de Toledo. No había planeado ir allí, pero algo me llevaba hacia el sur, lejos de Madrid, lejos de mi hijo. El cielo se teñía de naranja y púrpura. Pronto anochecería. Pasé pueblos que apenas reconocía. Me detuve brevemente para repostar en una gasolinera Repsol a las afueras de Aranjuez. Mientras la manguera llenaba el depósito, observé a una familia en el área de descanso. Padre, madre, dos niños pequeños comiendo bocadillos y riendo. Parecían felices, unidos. Algo que Carlos y yo nunca fuimos realmente, ni siquiera cuando Lucía todavía estaba con nosotros. En el baño de la estación me miré al espejo. Apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Canas en mi barba, líneas marcadas alrededor de mis ojos, hombros encorvados por años de cargar cosas de las que nunca hablaba. Me lavé la cara con agua fría y me senté en el coche un rato, pensando en Lucía. Ella solía decir que Carlos tenía un fuego dentro que quemaría cualquier cosa cercana. Yo solía creer que podía soportarlo. Ya no estaba tan seguro. Retomé la carretera cuando las estrellas ya punteaban el cielo. La radio tocaba una canción de Joaquín Sabina, algo sobre desamores y segundas oportunidades. Pensé en todas las oportunidades que había tenido con Carlos a lo largo de los años. Cuando terminó el bachillerato y quiso estudiar Bellas Artes en lugar de empresariales como yo deseaba. Cuando dejó la universidad a mitad de carrera para encontrarse a sí mismo viajando por Sudamérica con dinero que yo le había prestado. Cuando volvió 6 meses después sin un euro, con tatuajes nuevos y la misma actitud desafiante. Papá, no lo entiendes, me había dicho entonces. No quiero vivir una vida mediocre como la tuya. Sus palabras me habían dolido, pero me las había tragado como siempre.
Solo quiero lo mejor para ti, hijo, le había respondido. ¿Lo mejor según quién? ¿Según tú? ¿Qué sabes tú de lo que es mejor para mí? Consideré dar la vuelta unas cuantas veces, imaginé entrar en el piso y fingir que nada había sucedido. Pero entonces su voz resonaba de nuevo. Si desaparecieras, no le debía nada más. Al menos eso es lo que me decía a mí mismo mientras seguía en la carretera, aún sin estar seguro de a dónde me dirigía, pero sabiendo que no podía volver a casa. El móvil sonó de nuevo. Esta vez era Manuela, mi hermana. Probablemente llamaba por el cumpleaños de Carlos. Tampoco contesté. ¿Qué le iba a decir? Que su sobrino me había pedido que desapareciera y que yo, como un cobarde, había huido. Manuela siempre había sido dura conmigo respecto a la crianza de Carlos. Le consientes demasiado, me decía. Necesita mano firme, Antonio, no más regalos caros. Quizás tenía razón. Quizás había compensado la ausencia de Lucía con cosas materiales, creyendo que podrían llenar el vacío que ella dejó. El reloj caro era solo el último de una larga lista. El ordenador cuando cumplió 15, la moto a los 18, el viaje a Nueva York a los 25. Intentaba comprar su afecto y lo único que había conseguido era su desprecio. Me detuve en un pequeño hostal en Valdepeñas. La señora de la recepción, una mujer mayor con el pelo teñido de un rojo, imposible, me miró con curiosidad cuando pedí una habitación a las 11 de la noche, sin equipaje. ¿Solo por esta noche?, preguntó, ajustándose las gafas para ver mejor mi carné de identidad. Sí, solo esta noche, respondí, aunque no tenía ni idea de lo que haría al día siguiente. La habitación era pequeña, pero limpia. Una cama individual, un armario, una mesita de noche con una lámpara de luz amarillenta. Me senté en el borde de la cama, agotado pero incapaz de dormir. Encendí la televisión para tener algo de ruido de fondo. Un programa de concursos donde familias competían respondiendo preguntas. Todos sonreían, se abrazaban cuando acertaban. Una imagen de felicidad familiar que parecía sacada de otro planeta. Mi móvil vibró con un mensaje. Era de Carlos. ¿Dónde estás? Simple, directo, sin emoción. No lo siento o vuelve. Solo una pregunta práctica, como si preguntara por la ubicación de las llaves del coche. No contesté. ¿Qué le importaba dónde estaba? No había dicho que quería que desapareciera. Me tumbé en la cama sin desvestirme, mirando al techo desconocido. Pensé en mi piso vacío en Madrid, en la caja del reloj abandonada en la mesa del salón. Pensé en Carlos, solo en casa, tal vez arrepentido, tal vez no. Pensé en Lucía, donde quiera que estuviera ahora, si alguna vez pensaba en nosotros, en lo que dejó atrás. El sueño llegó a trompicones, interrumpido por pesadillas en las que corría por pasillos interminables buscando algo que no podía nombrar. Me desperté temprano, con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas baratas. Me duché, me afeité con la maquinilla desechable que me dio la señora de recepción y bajé a desayunar al pequeño comedor del hostal. Había otros huéspedes, parejas mayores principalmente, algún viajante de comercio. Comí tostadas con aceite y tomate, bebí un café solo y contemplé mis opciones. Podía seguir hacia el sur, quizás llegar hasta Andalucía, o podía ir hacia el este, al Mediterráneo, o simplemente volver a Madrid y enfrentar lo que había dejado atrás. Estaba pagando la cuenta cuando mi móvil sonó de nuevo, un número bloqueado que normalmente ignoraría, pero algo me impulsó a contestar. Una voz de mujer se presentó como agente de policía de nuestro distrito en Madrid. Al principio asumí que algo le había pasado a mi casa, quizás un robo o un incendio, pero entonces dijo algo que nunca esperé escuchar. Su hijo ha sido
Detenido. Necesitamos que venga. Me senté de golpe en uno de los taburetes de la barra, mis manos aferrándose al borde. Pregunté qué había pasado, y ella dijo que no podía dar detalles por teléfono, solo que alguien había presentado una denuncia sobre Carlos y habían encontrado pruebas creíbles. Las palabras resonaron en mis oídos, huecas e irreales. Pregunté si estaba bien, y ella confirmó que estaba bajo custodia y siendo interrogado. El resto de la llamada se difuminó. Me dio una dirección para la comisaría y me quedé sentado en el hostal durante casi 10 minutos, tratando de entender lo que estaba pasando. Mi hijo, detenido en su cumpleaños, después de decirme que desapareciera. ¿Qué tipo de denuncia habían recibido? ¿Qué habría hecho? Pagué la cuenta apresuradamente, dejando una propina excesiva que la señora agradeció con una sonrisa confusa. Salí al aparcamiento donde mi Seat Ibiza esperaba bajo el sol de la mañana. Di la vuelta al coche y me dirigí hacia Madrid, no por obligación, sino porque algo me decía que esto era más grande que solo otra de nuestras peleas. El viaje de regreso a Madrid fue una tortura. Cada kilómetro parecía más largo que el anterior. La autopista A4 estaba relativamente despejada a esa hora de la mañana, pero aún así el tiempo se estiraba como un chicle. La radio transmitía noticias sobre la crisis económica, algún escándalo político en el Congreso, el tiempo que haría en los próximos días. Nada de eso importaba. Mi mente estaba fija en una sola cosa: Carlos detenido. Repasé mentalmente los últimos meses, buscando señales, pistas que hubiera pasado por alto. Carlos había estado más distante de lo habitual, sí, pero no era esa nuestra dinámica desde hacía años. Había notado que tenía ropa nueva, que salía más a menudo, que parecía menos preocupado por el dinero. Incluso se había comprado un Volkswagen Golf de segunda mano hacía un par de meses. Cuando le pregunté de dónde había sacado el dinero, se limitó a encogerse de hombros. Estoy trabajando en algunos proyectos. ¿Qué clase de proyectos? Nunca me lo dijo, y yo no insistí. Ese era nuestro patrón. Él esquivaba, yo retrocedía. Siempre había sido así desde que era adolescente. Quizás si hubiera preguntado más, si hubiera insistido, pero no. Carlos siempre había sido una fortaleza inexpugnable cuando se trataba de su vida privada. Paré en un área de servicio a las afueras de Aranjuez para repostar de nuevo y tomar un café. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el vaso de plástico. La cafeína no ayudaba a mis nervios, pero necesitaba mantenerme despierto y alerta. Un camionero en la mesa de al lado me miró con curiosidad. Debía parecer un loco, un hombre de mediana edad, con la ropa arrugada y cara de no haber dormido bien, mirando fijamente su café, como si contuviera todas las respuestas del universo. Volví a la carretera con la mente un poco más clara. Intenté recordar si Carlos había mencionado algún problema, alguna dificultad económica. No se me ocurría nada específico. Si acaso, parecía estar mejor económicamente en los últimos tiempos. Eso debería haberme alertado, supongo. Un chico de 30 años que nunca había mantenido un trabajo estable durante más de 6 meses, de repente con dinero para ropa de marca y un coche nuevo. Me acordé de las cartas del banco que había recibido en los últimos meses. Algunas alertas sobre movimientos inusuales que yo había ignorado, asumiendo que eran errores o intentos de phishing. Podría ser que... No, Carlos no haría algo así. Usar mis cuentas sin mi consentimiento. Robarme a mí, su propio padre. Pero entonces, ¿por qué estaba detenido? El tráfico se intensificó al acercarme a Madrid. La M30 estaba congestionada, como siempre a esa hora. Los nervios me corroían por dentro mientras avanzaba lentamente entre los coches. Cada semáforo en rojo era una pequeña tortura. Cada claxon, una aguja en mi cerebro ya sobrecargado. Finalmente,
Llegué a la comisaría en la calle Leganitos, un edificio gris, anodino, con el escudo de la Policía Nacional en la fachada. Aparqué donde pude, sin importarme si era legal o no. En ese momento, una multa era el menor de mis problemas. La comisaría olía a desinfectante y a café rancio. Un agente joven, con el pelo rapado y cara de no haber cumplido aún los 25, me atendió en el mostrador. Le di mi nombre y mencioné la llamada que había recibido. «Ah, sí, el caso de Carlos Martínez», dijo, revisando algo en su ordenador. «La inspectora Rodríguez le está esperando. Por favor, siéntese allí». Me señaló unos bancos de plástico duro bajo luces fluorescentes parpadeantes. Me senté, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo protestaba. No sabía cuánto tiempo tendría que esperar, pero estaba preparado para lo peor. En las comisarías, como en los hospitales, el tiempo parece funcionar de manera diferente. Observé a las personas que entraban y salían. Una mujer llorando mientras presentaba lo que parecía ser una denuncia por robo. Un hombre mayor discutiendo acaloradamente con un agente sobre una multa de tráfico. Dos adolescentes con cara de susto, esperando junto a lo que parecían ser sus padres, probablemente pillados haciendo alguna tontería. Gente normal, con problemas normales. ¿Era Carlos uno de ellos? ¿O lo que había hecho era algo más grave? Después de lo que pareció una eternidad, pero que mi reloj confirmó que fueron apenas 20 minutos, una mujer se acercó a mí. 40 y tantos años, pelo negro recogido en un moño severo, traje pantalón gris y una placa que colgaba de su cuello. «Señor Martínez, soy la inspectora Laura Rodríguez. Gracias por venir tan rápido». Su tono era profesional, pero no frío. Me guió a través de un pasillo hasta una pequeña sala de reuniones. No era como las salas de interrogatorio que se ven en las películas. Tenía una mesa redonda, varias sillas, una máquina de café en una esquina y un ventanal que daba a un patio interior triste, con una planta mustia como único adorno. «¿Quiere un café?», ofreció, señalando la máquina. Negué con la cabeza. Ya había tomado suficiente cafeína para mantener despierto a un regimiento. «Señor Martínez, antes de nada, quiero que sepa que su hijo está bien físicamente. No ha habido violencia de ningún tipo». Un peso se levantó de mis hombros, uno que ni siquiera sabía que estaba cargando. Al menos Carlos no estaba herido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está detenido? La inspectora se sentó frente a mí, colocando una carpeta en la mesa. «Esta mañana temprano recibimos una llamada anónima. El informante afirmaba que su hijo había estado involucrado en un fraude financiero, específicamente usando su identidad y cuentas sin su consentimiento». Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Entonces mis sospechas eran ciertas. «El banco ya había marcado actividad inusual», continuó, «y hemos corroborado suficiente información para detenerlo para interrogarlo». «¿Quién llamó?», pregunté, intentando procesar la información. «Como he dicho, fue anónimo, pero proporcionaron documentación detallada, capturas de pantalla, números de cuenta, registros de acceso, todo apuntando a su hijo accediendo y transfiriendo dinero sin su conocimiento». Me golpeó todo de una. ¿Ves? Los fondos faltantes, las extrañas cartas que había recibido del banco, el nuevo coche que Carlos no podía haberse permitido. Me lo había explicado a mí mismo, me había dicho que debía tener un trabajo paralelo, o tal vez su madre le había dejado algo que yo no sabía. Pero ahora tenía sentido y me hizo sentir enfermo. No solo había querido que desapareciera, me había estado utilizando todo el tiempo. «¿Cuánto?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La inspectora consultó sus notas. «Según nuestros cálculos preliminares, alrededor de 25.000 euros durante los últimos 2 años. La cifra me dejó sin aliento. 25.000 euros.
¿Cómo no me había dado cuenta? Claro, yo no era precisamente meticuloso con mis finanzas desde que me jubilé. La pensión entraba, los gastos salían, y mientras hubiera suficiente para vivir, no prestaba demasiada atención. Carlos lo sabía, por supuesto, conocía mis contraseñas, mis rutinas, mis descuidos. ¿Puedo verlo?, pregunté. La inspectora asintió. Brevemente, está en una sala de interrogatorio ahora mismo con mi compañero. Le llevaré allí en un momento. Pero, antes, señor Martínez, necesito saber, ¿tenía su hijo autorización para usar sus cuentas? No, respondí sin dudar. Nunca. ¿Y notó usted alguna discrepancia en sus cuentas recientemente? Sentí vergüenza al responder. Recibí algunas alertas del banco, pero no les presté mucha atención. Pensé que eran errores o spam. Ella asintió, sin juzgarme. Probablemente había visto casos similares antes. Personas mayores, confiadas, que no revisan sus estados de cuenta con la frecuencia que deberían. Una última pregunta antes de que vea a su hijo. ¿Tiene intención de presentar cargos? La pregunta me pilló desprevenido. No había pensado en eso todavía. Presentar cargos contra mi propio hijo, enviarlo a la cárcel, pero había robado 25.000 euros. No era una travesura adolescente, era un delito grave. No lo sé, contesté honestamente. Necesito tiempo para pensarlo. Lo entiendo. Tome el tiempo que necesite. Ahora, si quiere seguirme, le llevaré con Carlos. Me levanté y la seguí por otro pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. ¿Qué le diría a mi hijo? ¿Qué me diría él a mí? ¿Habría alguna explicación que pudiera justificar lo que había hecho? La inspectora se detuvo frente a una puerta y me miró. 5 minutos, dijo, no más. Asentí y entré en la sala, preparándome para el encuentro más difícil de mi vida. La sala de interrogatorios era exactamente como la había visto en las series de televisión. Pequeña, austera, con una mesa metálica atornillada al suelo y 2 sillas enfrentadas. Las paredes eran de un color gris verdoso, probablemente elegido por algún funcionario que pensaba que ese tono calmaría los nervios. No funcionaba. Carlos estaba sentado en una de las sillas con los codos apoyados en la mesa y la cabeza entre las manos. Cuando la puerta se abrió, levantó la mirada. Por un momento, un destello de sorpresa cruzó su rostro. Quizás no esperaba que regresara tan pronto, o quizás no esperaba que regresara en absoluto. 5 minutos, repitió la inspectora Rodríguez, antes de cerrar la puerta tras de mí. Me quedé de pie, sin saber exactamente qué hacer o decir. Carlos tampoco parecía tener prisa por romper el silencio. Finalmente me acerqué y me senté frente a él. De cerca podía ver que tenía los ojos enrojecidos pero secos, y por primera vez en años no tenía esa armadura de ira puesta. Parecía pequeño, vulnerable, como cuando era niño y venía a mi habitación después de una pesadilla. «Papá», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Carlos», respondí, sorprendido por la calma en mi propia voz. «¿Qué has hecho?» Bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban ahora sobre la mesa. Tenía las uñas mordidas hasta la carne, un hábito nervioso que arrastraba desde la infancia y que creía que había superado. «Lo siento», murmuró. 2 palabras simples que esperaba escuchar durante años, pero que ahora sonaban huecas en este contexto. ¿Lo sentía por robarme? ¿Por desear que desapareciera? ¿O simplemente por haber sido descubierto? 25.000 euros, Carlos. ¿Cómo pudiste? No respondió inmediatamente. Sus ojos vagaron por la habitación como buscando una salida que no existía. Empezó como algo pequeño, dijo finalmente. Necesitaba dinero para pagar unas deudas. Pensé que sería solo una vez, que te lo devolvería antes de que te dieras cuenta. ¿Qué deudas? Juego, admitió.
y la palabra cayó entre nosotros como una piedra. Apostaba online. Al principio ganaba, pero luego... Ya sabes cómo funciona esto. No, no lo sabía. Nunca había sido jugador. Ni siquiera compraba lotería. Siempre había considerado el juego como un impuesto a la esperanza, algo para personas que no entendían las matemáticas básicas. ¿Por qué no me lo dijiste? Podría haberte ayudado. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿En serio, papá? Cuando hemos hablado de algo importante tú y yo, siempre has estado ahí físicamente, pero nunca realmente presente. Sus palabras me dolieron porque contenían una verdad que no quería reconocer. Desde que Lucía se fue, me había refugiado en mi trabajo, en mis rutinas, en cualquier cosa que me permitiera no enfrentar el dolor. Y en el proceso, quizás había dejado a Carlos enfrentando su propio dolor solo. Entonces, decidiste robarme, dije, tratando de mantener el foco en el presente, en lo que nos había llevado a esta sala fría y desagradable. No lo veía como robar, contestó, aunque su tono sugería que sabía lo débil que sonaba esa excusa. Me decía a mí mismo que era un préstamo temporal, que te lo devolvería todo cuando tuviera suerte. ¿Y el golf? ¿La ropa nueva? ¿Eso también era temporal? Carlos se encogió visiblemente. Las cosas se me fueron de las manos. Cada vez necesitaba más dinero, no solo para pagar deudas, sino para mantener las apariencias, para que mis amigos, mis compañeros de trabajo, no sospecharan que estaba arruinado. Me froté los ojos, súbitamente agotado. Habíamos llegado a un punto donde mi propio hijo prefería robarme antes que admitir sus problemas. ¿Qué clase de relación era esa? ¿Qué clase de padre había sido yo? La policía dice que recibieron una llamada anónima, comenté, con pruebas detalladas. ¿Tienes idea de quién pudo ser? Por primera vez vi algo parecido a la ira en sus ojos. Elena, dijo con certeza. Mi ex. Ella sabía lo del juego, lo de las transferencias. Terminamos hace un mes. No fue agradable. Elena. Vagamente recordaba haberla visto un par de veces. Una chica morena, seria, que trabajaba en algo relacionado con la informática. Nunca llegué a conocerla realmente, como tantas otras cosas en la vida de Carlos. ¿Y lo de esta mañana?, pregunté. Eso de que desapareciera era parte de algún plan. Carlos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Quería que te fueras unos días. Necesitaba acceder a tu cuenta de ahorro para una última transferencia, una grande. ¿Para qué? Iba a irme. A Portugal primero, luego quizás más lejos. Empezar de nuevo donde nadie me conociera. La honestidad brutal de su confesión me dejó sin palabras. Mi hijo había planeado robarme y desaparecer. Había calculado mi reacción, sabiendo que sus palabras crueles me alejarían lo suficiente para darle tiempo. No era un arrebato, era premeditado. La puerta se abrió y la inspectora Rodríguez asomó la cabeza. Se acabó el tiempo, señor Martínez. Me levanté lentamente, mis piernas pesadas como si fueran de plomo. Carlos me miró, y por un momento vi al niño que una vez prometí proteger de todo mal. Pero ese niño ya no existía. Frente a mí, había un hombre que había tomado sus propias decisiones, por más desastrosas que fueran. «Papá», llamó cuando ya estaba en la puerta, «¿vas a presentar cargos?» Me giré para mirarlo. «No lo sé, Carlos, realmente no lo sé». La inspectora Rodríguez me llevó de vuelta a la pequeña sala de reuniones. Esta vez acepté su oferta de café. Necesitaba algo caliente, algo que me hiciera sentir que no estaba completamente entumecido por dentro. «Inspector», empecé después de dar un sorbo al café instantáneo que sabía a cartón, «¿qué pasaría si decido no presentar cargos?» Ella me miró con comprensión pero firmeza. «Señor Martínez, entiendo que es una situación difícil. Es su hijo.
Pero el fraude de identidad y el robo no son delitos menores. Ya tenemos suficiente evidencia para proceder, con o sin su denuncia formal. ¿Cuánto tiempo podría...? No logré terminar la pregunta. Dependería del juez, por supuesto, pero estamos hablando de una cantidad significativa durante un período prolongado. Podría enfrentar entre 1 y 3 años de prisión, aunque siendo un primer delito y dependiendo de varios factores, podría negociarse algún tipo de suspensión condicional. 1 año en prisión. Mi hijo, Carlos, el niño al que enseñé a montar en bicicleta, al que llevé a su primer día de colegio, al que consolé cuando se cayó de un árbol y se rompió el brazo. Ahora un delincuente. ¿Hay alguna alternativa?, pregunté, mi voz quebrándose ligeramente. La inspectora dejó su propio café y se inclinó hacia adelante. Posiblemente, si es su primer delito, si muestra arrepentimiento, si hay un plan de compensación económica y sobre todo, si usted como víctima aboga por ello, podría considerarse un programa de rehabilitación para adictos al juego en lugar de prisión. Incluiría terapia obligatoria, servicio comunitario y, por supuesto, la devolución del dinero. Pero él no tiene dinero, señalé. Se lo ha gastado todo. Tendría que trabajar para pagarlo, respondió simplemente. Y usted tendría que estar dispuesto a esperar y a perdonar. Perdonar. Una palabra tan pequeña para algo tan enorme. Podía perdonar a Carlos. Debía. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, asintió la inspectora. Tómese el día. Mañana por la mañana necesitaremos su decisión para proceder. Salí de la comisaría con la cabeza dando vueltas. El sol de mediodía caía implacable sobre Madrid, ajeno al drama que se desarrollaba bajo su luz. La gente pasaba a mi lado, ocupada con sus propias vidas, sus propios problemas. Me sentí terriblemente solo. Regresé a casa en un estado de aturdimiento. El piso estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, aunque parecía que hubiera pasado una eternidad. La caja con el reloj seguía sobre la mesa del salón, el papel plateado arrugado en una esquina. El café que había preparado para Carlos se había quedado frío en la taza, con una fina película en la superficie. Me senté en el sofá, exhausto física y emocionalmente. Necesitaba pensar, pero mi mente era un caos de recuerdos, culpa y preguntas sin respuesta. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué punto exacto nuestras vidas habían tomado este rumbo tan desastroso? El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Manuela, mi hermana, probablemente preocupada porque no había contestado a sus llamadas anteriores. Antonio, por fin. Su voz sonaba aliviada. ¿Dónde te habías metido? He llamado 3 veces. Lo siento, Manuela, han pasado cosas. ¿Qué cosas? ¿Estás bien? Suenas fatal. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicarle que mi hijo, su sobrino, era un ladrón que me había estado robando sistemáticamente durante años? Carlos está detenido, dije finalmente, optando por la versión directa. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Manuela, estoy aquí», respondió finalmente. «¿Detenido? ¿Por...?» «¿Y qué?» Le conté todo. Las transferencias no autorizadas, la llamada anónima, la confesión de Carlos en la comisaría. Mientras hablaba, la realidad de la situación se iba asentando en mí como una losa. Esto era real. No era una pesadilla de la que despertaría. «Siempre supe que ese chico tenía problemas», dijo Manuela cuando terminé mi relato. «Desde que Lucía os dejó, nunca volvió a ser el mismo». «Todos cambiamos cuando ella se fue», respondí, defendiéndolo, instintivamente a pesar de todo. «Sí, pero tú no te convertiste en un delincuente», replicó mi hermana con su habitual franqueza. «Antonio, sé que es duro oír esto, pero Carlos necesita enfrentar las consecuencias de sus actos. Es un adulto, no un niño». «Lo sé»,
suspiré. Pero es mi hijo. No puedo simplemente abandonarlo. Ayudarlo no significa protegerlo de las consecuencias, dijo Manuela. Su voz se suavizó un poco. Mira, ¿por qué no vienes a casa? Prepararé algo de comer y hablamos con calma. No deberías estar solo ahora. La oferta era tentadora. La casa de Manuela en las afueras de Madrid, con su jardín tranquilo y su cocina siempre llena de olores reconfortantes, era un refugio que había utilizado muchas veces a lo largo de los años. Pero algo me decía que esta vez necesitaba enfrentar esto solo. Gracias, pero creo que me quedaré aquí. Necesito pensar. Como quieras, respondió, y pude imaginarla frunciendo el ceño, preocupada. Pero llámame si cambias de opinión, a cualquier hora. Después de colgar, me levanté y fui hasta la habitación de Carlos. Dudé un momento antes de entrar. Sentía que estaba invadiendo su privacidad, aunque técnicamente era mi casa. La habitación estaba sorprendentemente ordenada, la cama hecha, los libros alineados en la estantería, el escritorio despejado excepto por un ordenador portátil cerrado. Me senté en la cama y miré a mi alrededor, buscando. No sabía exactamente qué. ¿Alguna explicación? ¿Alguna señal que hubiera pasado por alto? En la mesita de noche había una foto enmarcada. La tomé con cuidado. Era una imagen de los tres, Lucía, Carlos y yo, en la playa de La Concha en San Sebastián. Carlos tendría unos 10 años. Todos sonreíamos a la cámara, el mar brillando detrás de nosotros, una familia feliz, o al menos eso parecía. Dejé la foto en su sitio y abrí el cajón de la mesita. Dentro había un cuaderno negro, del tipo que Carlos solía usar para dibujar. Lo abrí con cierta aprensión, esperando encontrar más secretos, más decepciones. Pero solo contenía bocetos, paisajes urbanos, retratos de desconocidos, estudios de manos y ojos. Mi hijo siempre había tenido talento para el dibujo, algo que había heredado de su madre. Al fondo del cajón encontré un sobre. Al abrirlo, descubrí que contenía varios extractos bancarios, míos. Carlos los había impreso y guardado cuidadosamente, marcando con rotulador amarillo las transferencias que había realizado. Junto a cada una había pequeñas anotaciones: deuda póker, alquiler atrasado, préstamo Raúl, reparación golf. Un escalofrío me recorrió la espalda. La meticulosidad con la que había documentado sus robos era perturbadora. No eran impulsos, era un plan cuidadosamente ejecutado. Volví al salón con los extractos en la mano y me senté a examinarlos más detenidamente. Las transferencias habían comenzado pequeñas, casi imperceptibles, 100 euros aquí y 200 allá, cantidades que yo fácilmente podría atribuir a mis propios gastos olvidados, pero con el tiempo se hicieron más grandes y frecuentes. La última, apenas una semana antes, había sido de 3.000 euros. Tomé mi propio ordenador y accedí a mi cuenta bancaria online. Ahí estaban todas las transferencias, tal como aparecían en los extractos de Carlos. ¿Cómo no me había dado a cuenta? La respuesta era simple y dolorosa. No estaba prestando atención, estaba tan absorto en mi rutina, en mis pequeños problemas diarios, que no vi lo que ocurría justo delante de mis narices. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era la inspectora Rodríguez. Señor Martínez, perdone que le moleste de nuevo. Hay algunas cosas que creo que debería saber. ¿Qué cosas?, pregunté, temiendo más malas noticias. La persona que presentó la denuncia anónima no solo proporcionó información sobre las transferencias, también mencionó algo sobre planes futuros de su hijo. ¿Planes futuros? Según la informante, Carlos tenía previsto realizar una última transferencia grande, posiblemente hoy o mañana, y luego desaparecer. Había comprado un billete de autobús a Lisboa para mañana por la noche.
Las palabras de la inspectora confirmaban lo que Carlos mismo me había insinuado en la comisaría. Realmente planeaba huir. Me pregunté si la última transferencia grande habría vaciado completamente mi cuenta. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté, sintiendo que cada nueva revelación me hundía más en un pozo de desesperación. Sí, respondió ella, su voz profesional, pero no desprovista de compasión. Hemos estado investigando sus finanzas con más detalle. Parece que su hijo también solicitó un préstamo personal a su nombre hace 3 meses, 15.000 euros. Sentí que me faltaba el aire. Un préstamo, pero eso es imposible. Yo no he firmado nada. No personalmente, aclaró. Todo se hizo online con sus datos y documentación escaneada. Estamos investigando si hubo falsificación de firma, pero dado que ya tenía acceso a sus cuentas, no habría sido difícil para él completar el proceso. Un préstamo de 15.000 euros, más los 25.000 de las transferencias. 40.000 euros en total. Una cantidad que tardaría años en recuperar con mi modesta pensión, y que Carlos, con su historial laboral irregular, probablemente nunca podría devolverme. ¿Ha pensado en lo que hablamos?, preguntó la inspectora después de un momento. Sobre presentar cargos. Aún no he decidido, respondí sinceramente. Lo entiendo. Como le dije, tómese su tiempo hasta mañana, pero señor Martínez, sí, a veces la consecuencia más severa es la única manera de que alguien realmente cambie. Después de colgar, me quedé sentado en silencio durante largo tiempo. Las palabras de la inspectora resonaban en mi cabeza. ¿Tenía razón? ¿Necesitaba Carlos enfrentar la dureza de la ley para realmente cambiar? El sonido del timbre me sobresaltó. No esperaba visitas. Al abrir la puerta me encontré con una mujer joven, delgada, con el pelo negro recogido en una coleta. La reconocí inmediatamente. Elena, dije sorprendido. Señor Martínez, respondió ella, su voz tensa. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted. La hice pasar y le ofrecí algo de beber, más por costumbre que por verdadera hospitalidad. Ella rechazó educadamente y se sentó en el borde del sofá, claramente incómoda. Supongo que ya sabe lo de Carlos, comenzó. ¿Fuiste tú quien llamó a la policía? Y le pregunté directamente. Ella asintió, sin apartar la mirada. Sí, y entiendo si me odia por ello, pero tenía que hacerlo. ¿Por qué? Elena suspiró profundamente. Porque Carlos estaba destruyéndose a sí mismo. Y a usted. Y yo, ya no podía ser cómplice de eso. Me contó cómo había descubierto las transferencias, los préstamos, las apuestas. Cómo había intentado convencer a Carlos de que buscara ayuda, de que me confesara todo. Cómo él se había negado, cada vez más atrapado en la espiral de mentiras y deudas. Cuando me dijo que planeaba tomar el resto de su dinero y huir, simplemente no pude más, concluyó, con lágrimas en los ojos. Carlos necesita ayuda, señor Martínez. No más dinero, no más evasión. Ayuda real. Mientras la escuchaba, sentí una extraña mezcla de gratitud y dolor. Esta joven, a la que apenas conocía, había mostrado más preocupación por el bienestar de mi hijo que yo mismo. No dormí esa noche. Elena se había marchado después de nuestra conversación, dejándome su número por si necesitaba contactarla. No lo hice para perjudicar a Carlos, me había dicho en la puerta. Lo hice porque creo que aún puede salvarse. Pasé horas dando vueltas por cada habitación del piso, tocando las cosas que solíamos compartir, fotos, libros viejos, trofeos de la infancia de Carlos. Recordé el hospital el día que nació, cómo lo sostuve como algo frágil e infinito. Recordé su risa cuando era fácil y frecuente. También recordé los gritos, los silencios, las culpas. En el estudio encontré un álbum de fotos que no había mirado en años. Lo abrí y me vi transportado al pasado. Carlos con 5 años,
montando su primera bicicleta en el Retiro. Carlos con 10, sosteniendo orgulloso un dibujo premiado en el colegio. Carlos con 15, serio y distante, ya mostrando signos del muro que construiría entre nosotros. Lucía aparecía en muchas de las primeras fotos, siempre hermosa, siempre con esa sonrisa enigmática que nunca supe interpretar del todo. La última foto del álbum era de la graduación de bachillerato de Carlos. Estábamos los dos solos, yo con un brazo sobre sus hombros, él con una sonrisa forzada. Después de eso no había más fotos, como si nuestra historia familiar se hubiera detenido allí. Alrededor de las 4 de la mañana hice café y me senté en la cocina. La decisión que tenía que tomar pesaba sobre mí como una losa. Presentar cargos contra mi propio hijo significaba enviarlo potencialmente a prisión. No presentarlos podría interpretarse como una aprobación tácita de sus acciones, un permiso para continuar por el mismo camino destructivo. Pensé en lo que habría hecho mi padre en mi situación, un hombre duro, de principios inflexibles, que creía firmemente en la responsabilidad personal. Cada quien cosecha lo que siembra, solía decir. Si estuviera vivo, probablemente me instaría a dejar que Carlos enfrentara todas las consecuencias de sus actos. Pero también pensé en mi madre, compasiva hasta el extremo, siempre dispuesta a dar una segunda oportunidad. Nadie es solo lo peor que ha hecho, era su frase. Ella habría abogado por el perdón, por la reconciliación. Y yo, ¿qué clase de padre era? ¿Qué clase de padre quería ser? El amanecer me encontró aún sentado en la cocina, con la taza de café frío entre las manos. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire. Un nuevo día, el día en que tendría que tomar mi decisión. Me duché, me afeité, me puse ropa limpia. Miré mi reflejo en el espejo del baño. Parecía 10 años mayor que el día anterior, las arrugas más profundas, el pelo más canoso, los ojos más hundidos. La noche sin dormir había dejado su huella. Antes de salir, tomé la caja con el reloj de la mesa del salón. Lo saqué de su estuche y lo miré detenidamente. Era un buen reloj, elegante y sobrio. Había mandado grabar en la parte posterior: para Carlos, con todo mi amor, papá. Palabras simples que ahora parecían cargadas de ironía. Llegué a la comisaría poco después de las 9. La inspectora Rodríguez ya me estaba esperando. Me condujo a la misma sala de reuniones del día anterior. Había preparado algunos documentos sobre la mesa. ¿Ha tomado una decisión, señor Martínez?, preguntó después de ofrecerme café, que esta vez acepté. Sí, respondí, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Antes de que me la comunique, debo informarle de todas sus opciones, dijo ella, profesional como siempre. Si decide presentar cargos formalmente, su hijo será procesado por fraude de identidad, estafa y apropiación indebida. Dada la cantidad y la premeditación, es probable que reciba una condena de prisión. Asentí, indicándole que continuara. Si decide no presentar cargos, aún así el caso seguiría su curso, pero con menos gravedad. El fiscal podría considerar un acuerdo de culpabilidad que incluyera libertad condicional, servicio comunitario y terapia obligatoria para su adicción al juego. ¿Y el dinero?, pregunté. ¿Los 40.000 euros? En cualquier caso, se establecería un plan de restitución. Su hijo tendría que devolverle el dinero, aunque probablemente llevaría años. Tomé un sorbo de café, pensando cuidadosamente mis siguientes palabras. Quiero firmar la denuncia, dije finalmente, pero con condiciones. La inspectora levantó las cejas interesada. ¿Qué tipo de condiciones? Quiero que Carlos enfrente las consecuencias legales de sus actos, que entienda la gravedad de lo que ha hecho.
Pero no quiero que vaya a prisión, si hay alternativas. Ella asintió comprensivamente. Puedo hacer constar su preferencia por medidas alternativas en el informe, y hablaré con el fiscal personalmente. Su posición como víctima que aboga por la rehabilitación en lugar del castigo tendrá peso. Hay algo más, añadí. Quiero verlo antes de firmar cualquier cosa. La inspectora dudó un momento, pero finalmente accedió. 5 minutos, dijo, como el día anterior. Carlos parecía no haber dormido tampoco. Tenía ojeras profundas y el pelo revuelto. Vestía la misma ropa del día anterior, ahora arrugada. Cuando entré en la sala, se enderezó en la silla, tenso, expectante. ¿Has venido a decirme que me vas a mandar a la cárcel?, preguntó, su voz una mezcla de desafío y miedo. He venido a traerte esto, respondí, colocando la caja con el reloj sobre la mesa. Carlos miró la caja, confundido. No entiendo. Ábrela, le indiqué. Con manos ligeramente temblorosas, Carlos abrió la caja y sacó el reloj. Lo giró para ver la inscripción en la parte posterior. Para Carlos, con todo mi amor. Papá, leyó en voz baja. Por un momento, creí ver un atisbo de emoción en sus ojos, rápidamente enmascarado. Voy a firmar la denuncia, Carlos, le dije directamente. Vas a enfrentar cargos por lo que has hecho. Su rostro se endureció, los muros volviendo a levantarse. Lo sabía. Al final, eres como todos. Solo te importa el dinero. No es por el dinero, respondí con calma. Es porque te quiero. Eso lo dejó momentáneamente sin palabras. Te quiero lo suficiente como para no permitir que sigas por este camino, continué. Te quiero lo suficiente como para creer que puedes ser mejor que esto. Te quiero lo suficiente como para darte la oportunidad de arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿Cómo voy a arreglar nada desde la cárcel? He pedido que se consideren alternativas a la prisión, terapia, servicio comunitario, libertad condicional. Pero la decisión final no está en mis manos, dependerá del juez y de ti. Carlos miró el reloj en su mano, luego a mí. Una mezcla de emociones cruzó su rostro, confusión, miedo. Tal vez un destello de esperanza. ¿Por qué el reloj?, preguntó finalmente. ¿Por qué ahora? Porque quiero que recuerdes algo. El tiempo. El tiempo que has perdido en mentiras y autoengaños. El tiempo que pasarás enfrentando las consecuencias. Y el tiempo que tendrás después para reconstruir tu vida, para reconstruir nuestra relación, si quieres. Carlos no respondió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Siempre había sido así, conteniendo sus emociones hasta que estallaban de las peores maneras. No sé si puedo cambiar, dijo finalmente en un susurro apenas audible. Yo creo que sí, respondí, y voy a estar ahí para verlo. No desapareceré. Carlos, no importa lo que pase. La puerta se abrió y la inspectora Rodríguez indicó que nuestro tiempo había terminado. Me levanté para irme. «Papá», llamó Carlos cuando ya estaba en la puerta. «Lo siento, de verdad». Me giré para mirarlo. «Una última vez». «Lo sé, hijo. Yo también». Regresé con la inspectora y firmé la denuncia formal. También firmé una declaración expresando mi deseo de que se consideraran medidas alternativas a la prisión. El proceso legal seguiría su curso, y Carlos tendría que enfrentar un juicio, pero al menos tenía una oportunidad. Salí de la comisaría bajo el sol de la mañana. Madrid bullía de actividad a mi alrededor, ajena a mi pequeño drama personal. Me sentí extrañamente ligero, como si hubiera dejado una carga que llevaba tiempo arrastrando. Caminé sin rumbo fijo durante un rato, simplemente disfrutando de la sensación de movimiento, de estar vivo. Pasé frente a la Plaza Mayor,
donde turistas y locales se mezclaban en un flujo constante. Me detuve a observar a un artista callejero que dibujaba retratos al carboncillo. Tenía talento como Carlos. Me pregunté si mi hijo volvería algún día a dibujar, si redescubriría esa pasión que había abandonado. No tenía respuestas para el futuro. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo había tomado una decisión pensando realmente en lo que era mejor para Carlos, no en lo que era más fácil o menos doloroso. Era un pequeño paso, pero importante. Tomé mi móvil y busqué el número de Elena. Después de dudar un momento, le envié un mensaje. Gracias por tu valentía. Carlos tiene una oportunidad ahora. Luego llamé a Manuela. Le conté mi decisión y, para mi sorpresa, me apoyó completamente. Has hecho lo correcto, Antonio, me dijo. No lo fácil, sino lo correcto. Eso espero, respondí con un nudo en la garganta. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó mi hermana. Miré a mi alrededor, a la ciudad vibrante, a las posibilidades que se abrían ante mí. Por primera vez en décadas no estaba viviendo para alguien más. No para el trabajo, no para la familia, no por obligación, solo para mí mismo. No lo sé, respondí honestamente, pero creo que es hora de descubrirlo.